Saludos, mi nombre es Tatiana Fernández, estoy aquí representando a la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, especialmente al brazo de cuidados paliativos del Grupo de Consenso Multidisciplinario de la Evidencia para Tratamiento de la COVID-19. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para resumir las recomendaciones de cuidados paliativos para COVID-19. La exposición se llama Cuidados Paliativos adaptados a la pandemia. Está basada en el consenso de recomendaciones de cuidados paliativos y también en la experiencia que hemos tenido en estos meses. En primer lugar, quiero compartirles esta frase que le escuché a una médica residente de emergencias hace muchos años. Me siento frustrada porque no puedo hacer nada por estos pacientes. Entonces, realmente, esta es la frase que a mí me inspiró a aprender sobre cuidados paliativos, porque realmente no se puede hacer nada por estos pacientes. En realidad, la respuesta es no. Siempre se puede hacer algo. Y esto es independiente del pronóstico del paciente. Esta frase, ¿no? Una frase clásica, curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Es una verdad sobre la medicina. Por más avances que hay en la ciencia, la medicina no se trata de salvar vidas, ¿no? Como a veces lo pintan, ¿no? Lo que amamos de nuestra profesión es que más allá de esto, es una profesión humanista, se trata de acompañar y de estar ahí. Nosotros vamos a estar y vamos a estar siempre ahí. La muerte es parte de la vida, ¿no? Realmente no es el enemigo de la muerte contra el que luchamos, ¿no? Sino el sufrimiento. Entonces la muerte es cotidiana y a todos nos va a alcanzar, ¿no? Las pandemias también ocurren y van a ocurrir, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas verdades, no les digo que nos quedemos sentados, sino más bien al contrario. Con este preámbulo, ¿qué son los cuidados paliativos? Son la asistencia activa holística de las personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa y especialmente de quienes están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Está basado en el concepto de que, por ejemplo, el dolor total, ¿no? No es un dolor solo físico. Se trata de un síntoma, pero no es solo físico, sino también es de otras dimensiones del ser humano, como lo espiritual, el dolor social, el dolor emocional. ¿En qué contexto se aplican los cuidados paliativos en la pandemia? En primer lugar, podemos tener los pacientes que están hospitalizados por COVID grave. Esto es independiente de su estado previo de salud, que sea refractario al tratamiento y que esto se define por el médico tratante. Por otro lado, tenemos pacientes con enfermedades crónicas avanzadas que limitan la vida, que ya tenían esas enfermedades antes de que aparezca esta situación de pandemia y que pueden o no estar contagiados por COVID-19. Podemos encontrar a los pacientes en diferentes sitios de cuidado, de la misma manera que se puede dar cuidados paliativos en todos estos sitios, ¿no? Tanto sea en el hospital como también en la comunidad, ¿no? Tanto en la consulta externa como en el domicilio y también en centros como gerontológicos o de larga estancia y también en hospices. Pero en todo contexto, los pacientes tienen derecho a recibir atención médica adecuada a sus necesidades y teniendo siempre como opción los cuidados paliativos. Ahora, ¿cómo identificar a los pacientes que van a requerir cuidados paliativos? Primero, siempre según bueno, esto también ya está incluido en las guías de mayo de la Organización Mundial de la Salud. Siempre hay que indagar si es que existen decisiones anticipadas desde la primera valoración, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, en los pacientes que son adultos mayores o en realidad en todos, porque nosotros también, incluso en la juventud, deberíamos ya tener alguna idea de cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? Realizar decisiones anticipadas. Desde la primera valoración, registrarlas, considerar que estas también pueden variar en el tiempo. Las decisiones anticipadas cumplen con el principio de autonomía de la persona. Evitan la obstinación terapéutica, van a apoyar a los profesionales en la toma de decisiones, pero por supuesto no deben estar en contra de la ley.
Decisiones anticipadas como que, por ejemplo, sobre si es que desea la persona recibir o no cuidados intensivos, sus opiniones, sus valores, ¿no? Con respecto a esto, con respecto a la animación cardiopulmonar, a procedimientos invasivos, a alimentación o nutrición, a lugares de preferencia de vivir en la enfermedad en sus últimos tiempos o incluso de fallecimiento, valores, deseos, etcétera. Pero lo que sea que incluso aunque la persona tenga decisiones anticipadas que no impliquen un cuidado intensivo, por ejemplo, nunca debemos abandonar al paciente. Por eso estamos dentro de cuidados paliativos para que si es que de todas formas no necesita hospitalización o no va a entrar a cuidados intensivos, de todas formas debe tener el paciente unos cuidados paliativos de calidad. Tenemos algoritmos, instrumentos de identificación de pacientes tributarios de cuidados paliativos. Esto, como les comentaba, está dentro del documento de consenso, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, tanto en el paciente sin patología previa significativa que va a estar hospitalizado, que les comentaba antes, como en pacientes con enfermedades crónicas en etapa avanzada, podemos utilizar enfoques paliativos. En los pacientes con enfermedades crónicas en etapa avanzada tenemos que, si es que el paciente tiene una considerable asistencia, ¿no? Y frecuentes cuidados médicos, nosotros podemos utilizar escalas como el NEPAL, que indica necesidades paliativas, la escala de Karnofsky, que de desempeño físico, también el ECOG, que aquí le ponen las letras PS por performance de status, o sea, que mide la funcionalidad a través de las actividades de la vida diaria que es capaz de realizar. O también en adultos mayores la escala de fragilidad clínica, ¿no? Tenemos en primer lugar lo que nos da estas valoraciones. También tenemos la pregunta sorpresa, ¿no? Que le llamamos a esta pregunta, ¿no? ¿Se sorprendería que este paciente muriese a lo largo del próximo año? Es una pregunta intuitiva, pero que nos puede aportar mucho, ¿no? Si es que a alguien no le sorprende que este paciente fuera a fallecer el próximo año, entonces también se recomienda un enfoque paliativo. Todo esto está en las recomendaciones del consenso. Ahora, ¿cómo damos cuidados paliativos a pacientes en atención primaria? En primer lugar, siempre en equipo. Los cuidados paliativos se dan en equipo por la misma razón de que tenemos un enfoque multidimensional holístico de la persona. Entonces, solamente el médico no puede encargarse de todo lo que hace falta, ¿no? Tenemos, por supuesto, la familia, pero otros profesionales que incluso nosotros podemos encontrarlos en las normas del ministerio, cuáles son los que van a atender en atención primaria y también así como en los otros niveles de atención. Los pacientes con necesidades paliativas siempre deben recibir continuidad de la atención. Hay que promover el manejo domiciliario, bueno, también con telemedicina y visita domiciliaria, por supuesto con las medidas respectivas de seguridad. Conversar siempre sobre decisiones anticipadas y adecuación del esfuerzo terapéutico. Educar a los cuidadores y prepararlos para el fallecimiento y dar seguimiento al duelo. A nivel hospitalario, si se decide el alta, también coordinar la referencia al primer nivel o estableciendo el seguimiento mediante telemedicina. Si se decidiera adecuación del esfuerzo terapéutico dentro del hospital, asegurar la comunicación a las familias, que haya acciones de mitigación del sufrimiento con manejo de síntomas, asegurar el confort y la previsión de las áreas de derivación del paciente, facilitar que los familiares puedan mantener contacto con el paciente por medio de los medios electrónicos, videoconferencias, telefónicamente también, identificar necesidades específicas relacionadas con cuestiones funerarias y a este respecto derivar oportunamente a trabajo social y dar seguimiento en el duelo, que vamos a hablar un poco después. Con respecto a la comunicación, es un capítulo importante la comunicación, ¿no? Fomenta la relación médico-paciente y eso nos incluso previene duelos patológicos, ¿no? Siempre estar bien informado es muy importante. Tenemos el protocolo de 6 pasos de Bowman, ¿ya? Que tiene las siguientes acotaciones, ¿no? Primero, ver que haya un momento y lugar adecuado para dar la noticia, ¿ya? Que sea un lugar silencioso, que sea un lugar que facilite la comunicación y la escucha.
Luego basarnos en lo que el paciente sabe, también puede ser la familia, ¿no? En ocasiones. Indagar, ¿no? Lo que sabe sobre la patología. Luego conocer qué es lo que el paciente quiere saber, cuál es la información que quiere obtener de nosotros, ¿ya? Porque también hay ocasiones en las que no desean saberlo, ¿no? Por eso siempre tenemos que preguntar. Luego, impartir esta información, ¿no? Siempre de una forma clara, sin palabras técnicas, ¿no? Sino palabras que sean fáciles de entender. Luego, escuchar con empatía la reacción que pueda tener el paciente. Y después facilitar el seguimiento, el apoyo y hacer como un plan para lo que vamos a hacer luego, ¿no? Que eso no necesariamente tiene que ser un tratamiento curativo, sino puede ser también manejo de síntomas y una infinidad de opciones, ¿no? Esta información también está en la guía de práctica clínica de cuidados paliativos. Ahora, por vía telefónica también vamos a tener ocasiones, sobre todo en la pandemia, y hemos tenido, ¿no? Ocasiones en las que necesitamos dar las noticias por vía telefónica. Entonces tenemos que ser resumido en este cuadro de 4 pasos. En primer lugar, tenemos una preparación en la que igual, así sea por vía telefónica, tenemos que indagar la relación del paciente con sus familiares. Siempre tenemos que saber con quién estamos hablando, ¿no? Quién es el interlocutor. Tenemos que ver que esa persona sea la más adecuada para recibir la noticia. Tenemos, por supuesto, que individualizar cada caso y dar prioridad a la información relevante que va a poder ser entendida por el familiar por esta vía telefónica. Luego, comunicar la noticia. Eso tiene que ser en privado y sin interrupciones. Siempre identificarse correctamente para que sepa la familia con quién está hablando, ¿no? Comunicar de manera pausada y haciendo notar la importancia de la conversación. Utilizar una narrativa simple de lo acontecido sin eufemismos y sin palabras demasiado técnicas para que pueda ser entendible. Luego, el manejo de emociones, igualmente, escuchar de una manera efectiva y estar pendiente de la reacción emocional que puede tener una variedad de emociones, ¿no? El profesional debe usar las palabras con las que se sienta cómodo, no tratar de poner palabras, digamos, externas a las que uno sabe. Más bien, es más recomendable ser sincero, ¿no? También se puede requerir conversar con otro familiar si es que no tenemos respuesta. Puede ser que la reacción emocional eh, o el shock que pueda tener en ese momento de la noticia pueda causar que necesitemos que haya otro familiar también. Y luego planificar, ¿no? Es similar al último paso también de Bachman, ¿no? Ayudar a la persona receptora de la mala noticia a que se centre y a tomar el control de esta situación. Ayudar a hacer planes para las próximas horas o los próximos minutos. Facilitar las acciones que se vayan a hacer. Una vez que las personas lleguen al centro médico, es posible que ustedes necesiten que esa persona acuda, ¿no? Y también tener en cuenta el cuidado del personal de salud, porque después de tener este tipo de comunicaciones por vía telefónica en la que uno imparte malas noticias, sí podría tener alguna reacción emocional propia. Ahora vamos a hablar un poco del manejo de los síntomas, ¿no? En primer lugar, aquí tenemos un cuadro donde podemos ver cuál es la carga de síntomas, tanto en difuntos como en sobrevivientes, ¿no? Y bueno, en algunos estudios, digamos, de serie de casos que se han hecho en los últimos meses, tenemos que realmente estos son los síntomas más comunes, ¿no? La disnea, la falta de aire, la tos, diarrea, expectoración, fatiga, hemoptisis, mialgia, náusea y vómito, palpitaciones y congestión de la vía aérea superior. Eh, los más importantes son realmente la disnea y la tos en casi todas las series. Aquí tenemos síntomas en los pacientes que fallecen, igual en algunas series de casos, donde podemos ver que también es muy importante la tos y la disnea, ¿no? Pero más que todo la disnea. Aquí en los modos y causas de muerte, ¿no? Vemos que realmente el síndrome del estrés respiratorio agudo es la mayoría de las muertes en esta serie de casos de 109, y acá también como falla respiratoria le ponen igualmente en el 53% de esta serie de pocos casos. Entonces un poco nos podemos dar la idea de cómo los pacientes van a fallecer, ¿no?
Y esto también a su vez nos hace ver cuál es el modo en el que vamos a trabajar, cuáles son los síntomas que más vamos a buscar y qué es lo que queremos evitar con eso. Entonces, aquí tenemos dentro de la evaluación de síntomas, los síntomas más comunes, ¿no? Acá en este score de Ticino le han puesto la disnea, al estrés o ansiedad y también al disconfort o dolor. Sin embargo, el dolor en realidad no es tan común en esta patología como vimos en los otros cuadros. Entonces, las 3Ds quedaron como disnea, delirio y estrés o ansiedad. Esos son los más comunes que nosotros, desde el punto de vista de cuidados paliativos, vamos a estar buscando para poder aliviar, ¿no? Y aquí están también puestos los otros que también son un poquito menos comunes, ¿no? Como tos, sobre todo secreciones, fiebre, dolor. Por supuesto, siempre hay que descartar las causas reversibles primero. Aquí les puse estas, de forma descarada, les puse estos recortes de los cuadros de la OMS, del paquete esencial de cuidados paliativos que se ha preparado para COVID, ¿no? Tomado de este libro que es la guía de emergencias humanitarias. Y se los puse para que vean que en realidad son muy pocos, ¿no? En hojas y más menos ya alcanzan todos los medicamentos que podríamos tener como paquete esencial que nos va a servir para aliviar síntomas, ¿no? Y aparte de las medicinas también tenemos equipos, recursos humanos y recursos de soporte social. Entonces, les voy a hablar solo de la disnea, por ser el más importante, ¿no? También tenemos otros síntomas descritos en el documento de consenso. Y por supuesto, en la guía de práctica clínica de cuidados paliativos, ahí sí están todos los síntomas que nosotros manejamos en cuidados paliativos. En primer lugar, el manejo no farmacológico, porque siempre todos estos síntomas van a tener manejo farmacológico, manejo no farmacológico. Entonces, en primer lugar, esta disnea severa a menudo va a causar ansiedad, se va a volver un círculo vicioso, ¿no? Entre la disnea y la ansiedad. El apoyo psicosocial, la relajación y el entrenamiento respiratorio. Con esto vamos a poder tener ayuda de terapia respiratoria. Esto puede disminuir la disnea y el malestar. Las técnicas de respiración controlada también van a incluir posicionamiento, respiración con los labios fruncidos, ejercicios de respiración y entrenamiento coordinado de la respiración. Entonces, sí, como les comentaba, terapia respiratoria sobre todo y especialistas en enfermería pueden ayudar mucho a aprender cómo hacerlo. Sobre el manejo farmacológico tenemos los opioides. O sea, realmente son medicamentos muy importantes que vale la pena aprender a utilizar, ¿sí? Bueno, no me voy a profundizar en esta parte de cómo usarlos, pero sí tienen que saber que realmente si no se usan lo suficiente o de manera adecuada, es en primer lugar por los mitos que hay, no solo en los profesionales de salud, sino como en los pacientes y en la sociedad en general, ¿no? Asociado con algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo los eventos adversos, los efectos adversos que podemos aprender a cómo también manejar. La depresión respiratoria, que es un poco diferente en las situaciones en que sí están indicados. Y también cuestión de adicciones que va en relación con la situación de países del primer mundo, que realmente no es nuestro caso. O sea, en nuestros países del tercer mundo los pacientes se mueren con dolor y se mueren con síntomas que no están aliviados, ¿no? Entonces, por eso es importante saber que tenemos los opioides como una opción muy buena para ayudar a los pacientes, ¿no? Entre los principales opioides que tenemos que saber que son equivalentes y que podemos calcular las equivalencias, ¿no? La morfina, la oxicodona, el fentanilo. La recomendación es iniciar morfina para el manejo de la disnea y el dolor. En caso de uso previo de opioides, tenemos que modificar la dosis. Si se administra en pacientes no usuarios previamente de opioides, hay que empezar en la dosis recomendada y titular, o sea, ir subiendo de acuerdo a la evolución clínica del paciente. Y recordar siempre el uso de dosis extra o de rescate. Un poco de los principios de administración de opioides, tenemos la escalera analgésica, ¿no? Y también tenemos 5 reglas para la administración de analgésicos que pueden ser que nos tengamos que saltar en el caso de pacientes con COVID grave, ¿no?
preferir la vía oral, usarlo con horario y por razón necesaria, o sea, con escapes, usar la escalera analgésica, individualizar y también dar indicaciones detalladas. Eh, bueno, esta es la dosis de la morfina, sería 2.5 a 5 de morfina. Esta es la dosis con la que generalmente se inicia, ¿no? En pacientes con disnea muy severa puede ser que necesitemos empezar con más. Y como no tienen techo, este opioide es un opioide potente que no tiene techo, o sea, podemos llegar hasta la dosis que se necesite. Entonces, y podemos subir inclusive dentro de cada hora, ya van a ver otro cuadro. Se da cada 4 horas, ¿ya? Y más la dosis de rescate, que es un sexto de la dosis total del día. Podemos dar la vía oral, que sí disponemos en el país de algunas presentaciones de vía oral. Es subcutánea o intravenosa. Aquí está uno de los cuadros de disnea, ¿no? Para que vean un poco de que se puede utilizar una inyección subcutánea o intravenosa y que podemos usarlo inclusive cada hora según sea necesario, pero lo importante es aliviar el síntoma lo que más se pueda, teniendo en cuenta que realmente suelen ser, sobre todo en los pacientes graves, cuadros de disnea muy severa y que molesta mucho y angustia mucho al paciente. Y aquí también tenemos dosis de midazolam por lo que les comentaba que realmente está muy asociado con la ansiedad. Ahora, otro tema también importante es la sedación paliativa, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones de la sedación paliativa? ¿No? Es en pacientes con síntomas refractarios no recuperables. Es decir, que aliviando, digamos, la causa, estos síntomas no se alivian, ¿no? Eliminando la causa no se alivian los síntomas y tampoco que no sean candidatos a terapia intensiva por COVID-19, en el caso de COVID-19, por supuesto, que tengan evolución desfavorable y mal pronóstico a corto plazo. También cuando están los pacientes en terapia intensiva con fallo respiratorio pese a ventilación mecánica, más fallo multiorgánico luego de 5 días de tratamiento intensivo. Mediante la sedación paliativa nosotros causamos una disminución del estado de conciencia del paciente para que podamos, digamos, manejar los síntomas, ¿no? Para que el paciente no sufra, que es nuestro objetivo principal, ¿no? Evitar el sufrimiento, que no sufra en los últimos momentos o puede ser un poco más de tiempo de vida que tenga, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones bioéticas a tomar en cuenta? Tenemos la existencia de un síntoma refractario, como les comenté, documentar en la historia clínica la etiología del síntoma, los tratamientos que se ha instaurado y que no tengamos una respuesta a los mismos, ¿no? A estos tratamientos. La intención de aliviar el sufrimiento, porque no tenemos una intención de que el paciente fallezca, ¿no? O sea, la sedación paliativa no es como algunos piensan que es la eutanasia, ¿no es? Porque es una dosis mucho menor a la que se utiliza en la eutanasia y también la intención no es esa, ¿no? La intención es realmente bajar el estado de conciencia. Tenemos que tener un monitoreo continuo de los fármacos usados, tener el consentimiento informado del paciente o de un familiar responsable y también que haya habido una evaluación interdisciplinaria y una decisión conjunta del equipo. Ahora, estos son los fármacos utilizados para la sedación paliativa que se pueden utilizar en el contexto hospitalario, que ahí sí puede ser intravenoso o subcutáneo. Utilizamos sobre todo midazolam, aunque también se puede usar levomepromacina, a pesar de que no tenemos en este país la ampolla de levomepromacina intravenosa, o sea, la ampolla, y también ayudar con morfina. También se puede usar el fentanil. En el contexto domiciliario, nosotros tenemos la vía subcutánea, que sí podemos usarla en el domicilio, ¿ya? Con la supervisión de un equipo que conozca de esto, en realidad se puede usar. También se incluyen medicamentos como la morfina, el midazolam, haloperidol y butilbromuro de iosina, para aliviar las secreciones. Ahora, en otro tema que es el sufrimiento espiritual, debemos ofrecer apoyo espiritual y o religioso, que en realidad no es lo mismo, tanto al paciente como a su familia desde el principio de la enfermedad en todo nivel de atención.
en especial en situaciones del aislamiento y al final de la vida. Se va a recomendar identificar las necesidades espirituales desde el principio. O sea, ¿cómo identificamos? Preguntando en realidad, ¿no? Y luego facilitar espacios, instrumentos y rituales con ayuda de las instancias tecnológicas. Ahí en realidad en todo este tiempo de pandemia nos ha tocado utilizar un poco la imaginación, ¿no? Pero las personas y sobre todo los miembros del equipo están dispuestos a utilizar estos medios tecnológicos. Es cuestión de organizarse, cuestión del duelo, ¿no? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el duelo podemos irlo trabajando desde antes del fallecimiento del paciente si es que ya tenemos un conocimiento de que hay un mal pronóstico. Siempre hay que brindar regularmente a la familia información respecto a la situación del paciente. Esto realmente ahorra muchos problemas, incluso legales, ¿no? Y también mejora la relación del médico con la familia, del equipo de salud con la familia y está previniendo el duelo patológico. Si es que van a visitarle los familiares o al realizar videollamadas, hay que prepararles para lo que van a encontrar, hay que prepararles para diciéndoles cómo está el paciente, cómo ha ido en estos días, conversar sobre deseos y necesidades espirituales y también de rituales funerarios del paciente y familiares. Preparar para la muerte, como parte crucial del trabajo del duelo anticipatorio, para prevenir un duelo complicado, lo que les decía. Guiarles en los rituales funerarios con anticipación, sobre todo en cuestión de trámites, ¿no? Y incluso en cuestión de ideas de qué se puede hacer como ritual. Tras el fallecimiento del paciente, permitir a los familiares ver su rostro, y eso tiene que haber un profesional presente, tanto para asegurar las medidas de bioseguridad, como para dar contención emocional. Y los miembros del equipo tienen que estar listos para esto. Las ceremonias y rituales de despedida breves dentro de una institución pueden ser favorables y también rituales virtuales en lo posterior. Alentar o buscar apoyo profesional, individual o grupal, ¿no? Si es que es necesario para la persona, para la familia. Ahora también tenemos que hablar un poco del autocuidado de los profesionales, ¿no? Para ayudar al autocuidado, lo que se recomienda es solventar las necesidades básicas del personal, por ejemplo, insumos de protección, de bioseguridad, de transporte de seguridad, alimentación y alojamiento. Así, si es que tenemos más, digamos, estamos más seguros de que tenemos todo lo necesario, nos quemamos menos, ¿no? Promover un clima laboral de apoyo a través de canales de comunicación grupales e individuales, tanto con los pares como con los superiores. Planificar y establecer turnos claros de trabajo y descanso para todo el personal. Entrenar a todo el personal en habilidades de comunicación e incorporar el autocuidado en las comunicaciones institucionales. También implementar grupos de apoyo con acompañamiento de salud mental y en caso necesario, incluso intervención psicológica individual. Como les comentaba, están disponibles documentos del Ministerio de Salud, en especial la guía de cuidados paliativos de práctica clínica, ¿no? Donde tenemos toda la información que los profesionales necesitan para poder atender en la atención primaria y también en las otras instancias de salud. Y también contamos con con las recomendaciones de consenso que están en la página de normativas del Ministerio de Salud. Aquí tenemos los contactos de ASECUP, que es la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Para cualquier pregunta, estamos a las órdenes.